mi mamá es investigadora de artes plásticas. Mi papá es músico con una línea de música de protesta muy evidente, que había salido huyendo precisamente por eso. No huyendo, porque si me escucha decir que salió huyendo me mata. Su organización lo mandó fuera en una misión específica, una organización político-militar. Y entonces justo pues yo crezco en este entorno, en medio de carteles cubanos. Recuerdo mucho un cartel gigantesco en mi cuarto que decía My home is Palestine, y un palestino. Y en esta escuela también aprendí y compartía el aula con niños como yo, niños en las mismas circunstancias, con las mismas inquietudes. Y yo creo que quizás el momento en el cual las cosas empezaron genuinamente a explotar fue cuando yo tenía 9 años, en el 94. Y pues en el 94 explotó todo en México, ¿no? Explotó todo en México, y me refiero... Hubo un movimiento importante en el 94. Exacto, y me refiero al EZLN. Nosotros estábamos de viaje y nos despertamos el 1 de enero, como todo México se despertó, con la noticia de que un grupo de indígenas habían tomado las cabeceras municipales con armas de palo, y yo me acuerdo de ver eso en shock. La realidad, sobre todo mexicana, en comparación con países del resto de América Latina, siempre ha sido muy contrastante, porque nosotros nunca tuvimos esos procesos de dictaduras militares tan férreas. Entonces la cultura política se hizo de otra manera y se cuajó de otra forma. A propósito de los procesos de alternancia, que eran los que nosotros aquí habíamos vivido, el proceso de alternancia de Fox en el 2000, sin embargo era completamente diferente. También entre izquierdas y derechas. El tipo de izquierdas y derechas son animales completamente distintos. Para empezar, por de dónde vienen. Las izquierdas de allá venían de poner bombas, de quemar urnas, y las izquierdas de acá venían del cardenismo, venían de otra cosa, venían de otros procesos, venían de la reforma política del 76, venían de otros ambientes mucho más institucionalizados. Creo que le das al clavo a un punto en el que yo he tratado de ser muy enfático en los últimos años, que he dado conferencias, pláticas en materia de comunicación puntualmente. Y lo que digo siempre es: los procesos de comunicación no son un componente anecdotario o secundario de cualquier causa. O sea, cualquier causa, en el centro, en la médula, están procesos de comunicación. Cualquier causa que llegue más lejos. Si queremos algún proceso de transformación, si queremos lograr más donantes, más voluntarios, lo que sea que tengamos que querramos con nuestra causa, necesitamos incorporar a la comunicación desde el principio. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que mueve realmente a las personas que buscan cambiar el mundo? En Historias detrás de las causas presentamos a los verdaderos protagonistas de la filantropía. No solo hablamos de cifras o impacto, exploramos las experiencias de vida y las trayectorias profesionales de expertos que han decidido hacer del bienestar común su misión. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿tú cómo estás? Pues muy contento porque tenemos ahora sí que una cartera muy amplia aquí de episodios muy interesantes en Historias detrás de las causas. Hay que recordarle a la gente que están disponibles en Apple Podcast, en YouTube, Spotify y ahora estamos en Amazon Music. En Amazon Music también, todos los podcasts, aunque recientemente entramos a esta nueva plataforma. Todos los programas, que son más de 50, ya están disponibles ahí. Y bueno, por favor, vamos a dar inicio y pues preséntanos a nuestro invitado de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Pablo Híjar. Él es un apasionado de la transformación y de la comunicación. Y bueno, Pablo, te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy por acá. Gracias por venir. No, hombre, a ustedes muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarles y feliz de compartir para estar más por acá. Muchas gracias. Te vamos a pedir que mantengas siempre tu micrófono arriba y para donde voltees, siempre contigo el micrófono. Y bueno, pues Historias detrás de las causas habla de las historias de las personas, de las organizaciones, y queremos conocer tu historia. Vámonos contigo a viajar en el tiempo y platícanos dónde naces, un poco de tu entorno familiar,
porque queremos que nos vayas trayendo a la actualidad, queremos saber pues cuáles eran tus inquietudes de niño, de adolescente, y qué fue lo que te motivó, que eso es el detalle importante aquí. ¿Qué viste en esta primera etapa de tu vida que dijiste, híjole, algo te sacudió y hoy a esto te dedicas? Sí, fíjate que no. Hace tiempo hablaba con Carolina Nieto, exdirectora de Ashoka, y me preguntó algo sobre justo en qué momento me había convertido en este concepto de changemaker y cuándo me había quedado claro que mi vida iba por lo social. Y yo le decía que no tenía identificado un momento en particular, porque yo vengo de un entorno profundamente social, de profundos conflictos a los alrededores sociales, de luchas reivindicatorias por derechos humanos que me formaron. Mi papá llegó a México de El Salvador exiliado en los 80s, creo que en el 81 será, después de un proceso de persecución en su país. La mitad, toda mi familia paterna se quedó allá y también así les fue durante el proceso de guerra en El Salvador. Y conoció a mi mamá acá, precisamente porque ella estaba en los comités de apoyo y solidaridad con el pueblo salvadoreño. Entonces, pero tu mamá mexicana. Mi mamá mexicana, hija de un académico de la Facultad de Filosofía y Letras muy prominente y muy reconocido, un académico marxista de toda esta línea de izquierdas, a quien a mi papá le indicaron que tenía que conocer. A mi papá le dijeron: tienes que conocer a este señor, ir a sus conferencias, ha sido profundamente valioso para la solidaridad internacional, entonces lo tienes que conocer. Y en una conferencia de mi abuelo fue que conoció a mi mamá. Y se enamoraron y me tuvieron a mí y a mi hermano, mi papá en el exilio, y entonces yo crecí en eso. Mi mamá es investigadora de artes plásticas, mi papá es músico, con una línea de música de protesta muy evidente, que había salido huyendo precisamente por eso. No huyendo, porque si me escucha decir que salió huyendo me mata. Su organización lo mandó fuera en una misión específica, una organización político-militar. Y entonces justo pues yo crezco en este entorno, en medio de carteles cubanos. Recuerdo mucho un cartel gigantesco en mi cuarto que decía My home is Palestine, y un palestino. Para mí la causa palestina estaba de ahí en mi cuarto desde que yo era niño. Y así toda mi infancia. Estudié en una primaria y tuve la fortuna de estar en una primaria que se llama Herminio Almendros, que entonces como conglomeraba a especies como la mía. Mucha gente de izquierdas, mucha gente defensora de derechos humanos, muchos exiliados argentinos, sobre todo uruguayos, mucha diversidad. Y en esta escuela también aprendí y compartía el aula con niños como yo, niños en las mismas circunstancias, con las mismas inquietudes. Y yo creo que quizás el momento en el cual las cosas empezaron genuinamente a explotar fue cuando yo tenía 9 años, en el 94. Y pues en el 94 explotó todo en México, ¿no? Explotó todo en México, y me refiero... Hubo un movimiento importante en el 94. Exacto, y me refiero al EZLN. Nosotros estábamos de viaje y nos despertamos el 1 de enero, como todo México se despertó, con la noticia de que un grupo de indígenas habían tomado las cabeceras municipales con armas de palo. Y yo me acuerdo de ver eso en shock, y de toda mi familia estar viendo las pantallas y estar al tanto, y a las pocas semanas las movilizaciones a las que me llevaban de niño, a ver lo que estaba pasando y a las calles, y yo veía y decía, wow, aquí hay algo gigantesco sucediendo. Y sí, se trataba entonces de detener un bombardeo, como que yo sí recuerdo muy puntualmente que la solicitud y la causa era, hay que salir y detener esto. Entonces, bueno, ya de ahí para el real, estudié ciencia política, dediqué mi vida a tratar de entender en qué mundo vivimos,
cuáles son la correlación de poder, qué es lo que sucede en nuestros entornos, y a partir de ahí también qué mundo queremos y sobre cuál vamos a forjar y cuáles son las maneras de abordar dicho cambio. O sea, bueno, por lo que nos platicas, creces en un entorno muy crítico, con mucha formación también académica y social y de reivindicación de muchas causas. ¿Y esto qué pasa con la universidad? Porque la universidad también es un entorno muy formativo. Entonces, optas por esta carrera y de ahí, ¿cómo es que das el paso para decir, sí, voy a irme a una organización? ¿O cómo hay este paso al sector ya de organizaciones de sociedad civil? A ver, yo entro a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde casi desde que entré tuve la oportunidad de hacer algunos voluntariados con un claro corte ideológico sobre esto en el ZLN. Fue el momento de la cuarta transformación, de la sexta declaración de la Selva de Lacandona, que fue un momento, un parteaguas dentro de esa izquierda muy importante. Y yo me acuerdo que fui con algunos amigos y nos quedamos en las comunidades en Chiapas a conocer y ver lo que estaba pasando, y a partir de ahí se empezaron a detonar algunas cosas. Me invitaron a dar clases y eso fue maravilloso para mí. ¿Quién te invitó? Se llamaba Comité Estudiantil Metropolitano, que llevaba un colega Higinio en la Facultad de Ciencias, y básicamente era un proyecto de autogestión de unos chavos que te pedían tu línea de materias para garantizar que sí sabías de lo que ibas a hablar, y después te decían, ok, hay, no sé, 500 chavitos, niños, que quieren entrar a la UNAM y no tienen los conocimientos. Tú les puedes dar la carrera de historia de 4 a 6 todos los días en un curso intensivo. Este es la currícula, el programa, y la meta es que pasen su examen. La meta es que respondan 10 preguntas bien. Y entonces yo entré a una dinámica en la cual pues, abrías el aula y habían 60, 70 chavitos llenos de gente, familias enteras metidas en ese proyecto que era padrísimo. Y ahí me clavé y dije, esto, iba todas las tardes a dar clases, etcétera, a ver qué más se podía hacer, pero la realidad es que era más que suficiente. Cada generación me gustaba dar cada vez más clases, entonces pasé de historia de México a historia mundial, hasta, creo que algún día hasta geografía llegué a dar. Y a partir de ahí también ver qué posibilidades laborales había. O sea, ok, ya entendiste, ya viste, ya medio conoces el entorno, y saliendo de la carrera se abrió una posibilidad para mí que no conocía antes, que era el mundo de la comunicación. Hasta entonces, no sé si lo sepan, pero dentro de la facultad, por lo menos en mis tiempos, a los politólogos, a los internacionalistas, a los sociólogos, nos enseñaban a ver a los procesos de comunicación como por debajo del hombro. Es que ellos no leen teoría general del Estado, y claro, a ellos les gustan las cámaras, y nosotros que sí somos intelectuales y académicos. Y yo había crecido en ese entorno viendo al 60% de la facultad que eran comunicólogos de lejitos. Yo me relaciono con los nuestros, politólogos, ¿no? Exacto. Y entonces nos despreciaban, por supuesto, como es natural, y eventualmente salí al mundo exterior y participé en un pequeño momento en un proceso de una campaña justo en El Salvador, en una campaña política, y lo que me di cuenta en el minuto 2 es que todo el poder estaba en la comunicación y en cómo lo estaban gestionando. Y fue muy impactante para mí ver, por ejemplo, la diferencia que hacían, o la diferencia potencial que tenían el dónde fijabas la cámara en un meeting. Y entonces yo les decía, no, es que a ver, vean el periódico, vean las imágenes cómo salieron, la cámara tiene que estar tantito más arriba y tiene que grabar este ángulo para que se vea como que fueron millones de personas. O sea, son enseñanzas básicas de los procesos sociales, cómo lo estás comunicando. Y entonces, claro, empecé a como a empujar hacia eso. Y cuando regresé, después de haber triunfado la campaña, también se abrió una oportunidad laboral con el cónsul de El Salvador en México,
y lo primero que nos dimos cuenta que teníamos que impulsar era temas de comunicación. De nuevo, ya no era sobre cómo estabas gestionando la comunicación hacia afuera, sino ahora era un tema de la agenda pública. Entonces, hace, no sé, 20 años, la situación de la migración en México centroamericana no era lo que es hoy. No estaba en la agenda pública. No estaba en lo absoluto. Los migrantes eran los migrantes en la frontera norte y ya está. Nadie estaba hablando. Sí, como de si hubieran Tapachula. brincado de no sé dónde, ¿no? Ajá. ¿Por dónde pasaron? ¿Quién sabe? No, y completamente ahora tan invisibilizados, perdón. Entonces sí. Oye, a ver, nos acabas de platicar esta experiencia en El Salvador, donde, digamos, ahí viste esta manera de comunicar. ¿Cómo era en ese momento en México? Si hacemos una comparativa de qué descubriste que allá se estaba haciendo y de qué manera, y qué estaba pasando en México, qué era lo que estábamos viendo y escuchando los mexicanos, a diferencia. O sea, yo sé que son lugares diferentes, gobiernos distintos, la gente es diferente, pero hay cosas que ahora, gracias a las comunicaciones, hemos aprendido unos de otros, ¿no? Y nos damos cuenta, mira cómo lo están haciendo. Por eso sucede, o por eso no sucede, o por eso se callan las cosas, o por eso se gritan ciertas cosas. ¿Qué encontraste en ese momento? Sí, la realidad, sobre todo mexicana, en comparación con países del resto de América Latina, siempre ha sido muy contrastante. Porque nosotros nunca tuvimos esos procesos de dictaduras militares tan férreas. Entonces la cultura política se hizo de otra manera y se cuajó de otra forma. Sí, totalmente. A diferencia de pues casi que toda Sudamérica, ¿no? Centro y Sudamérica. Exacto. Y a propósito de los procesos de alternancia, que eran los que nosotros aquí habíamos vivido el proceso de alternancia de Fox en el 2000, sin embargo era completamente diferente. También entre izquierdas y derechas. El tipo de izquierdas y derechas son animales completamente distintos. Para empezar, por de dónde vienen. Las izquierdas de allá venían de poner bombas, de quemar urnas, y las izquierdas de acá venían del cardenismo, venían de otra cosa, venían de otros procesos, venían de la reforma política del 76, venían de otros ambientes mucho más institucionalizados. Y ciertamente lo que empecé a conocer allá, y lo que me abrió el mundo, o sea, como una dimensión completamente nueva, es que habían procesos de comunicación sucediendo todo el tiempo que tenían una incidencia muy puntual en el cambio de realidades y de percepciones de manera inmediata. Que aquí los procesos eran mucho más grandes, para empezar. El Salvador, o sea, es un país de este tamaño. Técnicamente podría caber en una alcaldía de la Ciudad de México. Entonces también los procesos son mucho más chiquitos y más controlados en muchos otros sentidos. Incluso si vemos lo que sucede hoy, también podemos entender un poco que hacia dónde pueden ir estas nuevas derechas o estas nuevas corrientes políticas negadoras de derechos de más que suceden en estos otros países que aquí se ven, esperemos, muy lejanas en el horizonte, ¿no? Pero lo que ciertamente sí vi en ese entonces eran las posibilidades de transformación inmediatas sobre procesos articulados desde determinados grupos políticos en este caso, pero también que hacían palanca de algo que acá también se empezaba a gestionar, que era el involucramiento empresarial y de las grandes cúpulas empresariales impulsando grandes cambios. Y eso también me rompió un paradigma que yo tenía anteriormente, que era, pues, ellos son los dueños de las cosas y los dueños de las empresas que están buscando el profit y hasta ahí. Pero no, si le rascas tantito y si tienes un poquito más de crítica, dices, claro, si quieres hacer más lana, tiene que estar en un ambiente social más agradable para todos. Entonces hay manera de sentarnos en la misma mesa y buscar los mismos cambios, porque si nos va bien a unos, les va bien a todos, incluyendo a las grandes cúpulas empresariales con visión a largo plazo, por lo menos, ¿no? Ok,
Okay. Bueno, pues es que, fíjate, ahorita que tomabas el tema de lo que pasó en el 94 en Chiapas, ¿no? Bueno, en todo el país. Bueno, sí, pero sí, digamos que ahí cuando surge, justo pensando en cómo se hacían las cosas en otros países, aquí en México daba miedo, ¿no? O sea, tú veías en las noticias y decías, eso pasa allá, aquí no, aquí, como dices, la izquierda es otra cosa, ¿no? Y pensar en que pudiera, estos levantamientos que veíamos en las noticias, en los periódicos, como que siempre era el temor, ¿no? de la población, y por otro lado, los poderes opacando que si había gente que ya estaba haciendo algo, ¿no? Que estaba, pero lo contenían, ¿no? Había una manera de contención, pero las necesidades en los pueblos, la necesidad de la gente siempre ha existido, claro, en la historia. Y otra cosa que mencionabas, esto de cómo el poder siempre va a ser importante, pero el poder en unos significa luego la represión en otros, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales, cómo han sido importantes en todos los países y cómo ahora ya hay la manera no la manera, sino es más fácil, ¿no? Que llegue la información y más rápida para que podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en otros y por qué? Y quiénes son los que están ahí levantando la voz. Y sobre todo la capacidad que tenemos ahora, que no existía hace 20, 30 años, de generar comunidad a partir de los celulares y de mecanismos que antes no existían. Yo me acuerdo uno de los primeros análisis que me sorprendió que leí en materia de comunicación en la facultad, fue el del 11M en Madrid. Un análisis de la cantidad de SMS que habían salido para decir Aznar nos está diciendo mentiras. Para quien no lo recuerde, entonces fueron los bombazos en Atocha y en otras estaciones de tren, y el presidente en turno, José María Aznar, salió diciendo que había sido ETA, porque a él le convenía, porque básicamente era su bandera, y era una mentira. Era una mentira, no estaba aprobado, habían sido fundamentalistas árabes a propósito de otro tipo de incursiones militares, pero el cambio fue un SMS que se volvió viral, y creo que fue la primera vez que vi que existía un potencial social a partir de la viralidad, más allá de lo que hoy ya damos por sentado, ¿no? Entonces sí, creo que eso abre un mundo, claro, de posibilidades que hoy tenemos también en nuestras manos para hacer nuevas cosas, ¿no? Yo me voy a regresar a mi pregunta anterior y, o sea, me parece muy interesante todo este encuadre que nos planteas, y si yo viera este panorama nada más, si no conociera más cosas de tu trayectoria, pensaría, bueno, ¿por qué no te dedicaste a la comunicación política, que aparentemente era como en lo que estabas en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que des el salto de estos movimientos y de esta participación en cuestiones de comunicación política, que por cierto es apasionante, a movimientos sociales que te llevan ya a un sector que ya está conformado más institucionalmente y en el que la participación pues es muy diferente? ¿O tú cómo la ves? ¿Cómo fue para ti? Sí, creo que hay dos puntos claves donde yo vi este nuevo horizonte que me abrieron el mundo de una manera espectacular. El primero, cuando trabajé en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ahí coincidí con Ricardo Bucio, y me acuerdo, yo era así el super intern, y me acuerdo verlo caminar todo el tiempo con un equipo de comunicación detrás, moviendo la narrativa de lo que sucedía allá afuera. Y hacia internamente tenían muy claro que no solo podían empujar pues la chamba como del día a día, seguir en el día a día, sino tenían que generar un movimiento más allá. Y eso lo hicieron con un equipo también de comunicación, que empezaron a posicionar el tema, o a impulsar el tema de una forma que no lo conocían. Muchas y millones de personas, y yo creo que ese es uno de sus grandes aciertos históricos, que ha salido a poner discusiones en la mesa pública que antes no estaban, ¿no?
Y el siguiente fue entrar a una organización de la sociedad civil que se llama Techo. En un Techo para mi país, que entonces se llamaba, llegué a trabajar con un grupo de jóvenes, éramos todos unos chavitos, todos convencidos de que podíamos salir a cambiar la realidad de las personas en situación de pobreza extrema, puntualmente en asentamientos humanos irregulares, a partir de la movilización de voluntariados masivos. Y entonces ahí mi labor dentro del equipo de comunicación también fue clave justamente para reclutar voluntariado en universidades, para convencer a más juventudes de sumarse a... básicamente el trade-off era muy sencillo, era deja de ir a tu fiesta el viernes, vente con nosotros, porque el sábado a las 5 de la mañana vamos a pasar por ti, o a las 6 de la mañana vamos a pasar por ti al Parque México y te vas a ir con nosotros todo el fin a construir casas a los barrios más recónditos, en las circunstancias de pobreza más rudas, y ahí te vas a enfrentar a una realidad que te va a cambiar la vida. Y pues quizás no cambiamos muchas realidades, pero estoy seguro que todas esas personas que llevamos les explotaba la cabeza de decir, ¿en qué país estoy viviendo? ¿Cómo y qué voy a hacer hacia el futuro? Y por eso creo que Techo en general fue una gran escuela para todas las personas que trabajamos ahí y para muchos que pasaron por ahí por voluntariados, ¿no? ¿Y cómo llegaste a las organizaciones? ¿Cómo llegaste al sector? De ser un estudiante muy activista con toda esta formación, ¿qué es lo que hace que des este salto? Amigos mutuos. O sea, amigos mutuos. Normalmente pasa que cuando tú eres muy clavado en algo, te empiezan a decir, oye, tú que eres clavado en algo, conozco otro clavado igual que tú en esa otra cosa, ¿no? A Techo puntualmente llegué porque yo estaba tratando de impulsar una agencia de comunicación que fue un fracaso absoluto, y estaba en Playa del Carmen, me acuerdo muy bien, y llegó un amigo y me dijo, es que lo que tú necesitas es dejar de pensar solo en esta parte comercial, sino darle rienda suelta a lo que te apasiona en la vida, que es las organizaciones de la sociedad civil, la transformación social, etcétera. Y yo le decía, sí, pero como que no encuentro dónde. Y me dijo, te voy a presentar a alguien. Tengo un amigo que sí o sí vas a hacer buen match. Y ese amigo era Juan del Cerro, el fundador de Disruptivo, que entonces era director de Un Techo para mi país. Y entonces me pasó su mail, le escribí a Juan y me dijo, oye, me gusta tu currículum, vamos a platicar, vente, se va a abrir una vacante para el equipo de comunicación, y ahí nos conocimos. Empezamos a trabajar, trabajamos muy poco tiempo juntos. Después él se fue a Techo Nueva York, yo me fui a otra agencia, y en 2018 fue que seguimos siendo amigos, y que yo regresé parte del equipo de Disruptivo. Y entonces yo me convertí en director de marketing de Disruptivo y empezamos a impulsar el emprendimiento social juntos. Pues qué interesante, ¿no? Cuéntanos más. Sí, bueno, llegas a Disruptivo y ¿qué sucede? Llego a Disruptivo para empezar, Disruptivo. porque muchas personas no saben qué es Empezando por disruptivo, ahí. ni Ok. que es un emprendedor, ¿no? Ok. Disruptivo es una empresa social enfocada en impulsar el emprendimiento social en etapas tempranas. Eso era cuando yo entré. Cuando yo entré, la dinámica de Disruptivo era impulsamos y hacemos desafíos, y tenemos un medio de comunicación. Básicamente la lógica era, tenemos un medio de comunicación para impulsar que las juventudes agarren el emprendimiento social como una herramienta para transformar sus entornos y además hacerse de una vida digna en el camino. Entonces, pues estaba este boom del emprendimiento y de, ¿sabes?, este halo sexy que tiene lo emprendedor, y con una perspectiva social en la que Juan había sido un pionero desde hace muchos años atrás, había estado impulsando, había hecho un podcast, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la lógica y la misión era impulsar todo eso desde ahí, pero como a los 2 años, sí, fue 2018, 2019, en 2019 al año siguiente, ya teníamos una agencia de comunicación enfocada en causas sociales.
Y esta agencia de comunicación lo que vino a hacer fue a trabajar de la mano de diferentes actores, sobre todo organizaciones de la sociedad civil que nos conocían por el sector, que nos conocían por comunicar de una manera diferente las cosas que hacíamos, pero convertirnos en su agencia y en empezar a hablar. Me acuerdo que uno de los primeros aliados así grandes que nos cambió la jugada fue Fundación MetLife, con Naye, me acuerdo que se sentó y nos dijo: yo todos los procesos de emprendimiento ya los tengo cubiertos, no me pueden ayudar en eso, pero sí me pueden ayudar en comunicación. Sí quiero salir a hablar de salud financiera de una manera diferente. Y entonces empezamos a hacer nuevas cosas, empezamos a hacer experimentos, empezamos a hacer temas de behavioral science, en algún momento hasta algún panel con Plaza Sésamo hicimos en el FLI, cosas diferentes, raras, como la agencia de Fundación MetLife. Y de ahí, para el real, trabajamos, yo creo que durante unos 8 años trabajé con más de 80, 90 organizaciones, agencias de Naciones Unidas, multilaterales, lo que te puedas imaginar, en proyectos sociales puntuales. Como tu agencia, desde tu agencia. Desde la agencia de Disruptivos, okay. Sí. A ver, hay algo muy importante que acabas de mencionar y sobre todo que muchas veces las organizaciones no contemplamos un fondo, un presupuesto para los temas de comunicación. O sea, tú tienes tu objetivo, tus programas, tus actividades, y pues para eso, y los que recaudan fondos, pues para eso va, ¿no? Yo creo que en México, tú lo tendrás más claro cómo se maneja en otros países, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, la importancia que le dan las organizaciones al tema de la comunicación. Y que desde un inicio, cuando arman su presupuesto, y está contemplado el rubro de comunicación, los que mejor les va tienen a una persona dentro de su organización que se dedica a comunicación. En México, yo he conocido muchas organizaciones donde el mismo que hace, recaudación es el que maneja las redes, el que comunica. Hasta el que contesta los correos electrónicos de la organización o toma las llamadas, ¿no? Dinos, por favor, la importancia que tiene para las organizaciones, sean pequeñas, sean grandes, de tener contemplado un presupuesto para el tema de comunicación. Creo que le das al clavo a un punto en el que yo he tratado de ser muy enfático en los últimos años, que he dado conferencias, pláticas en materia de comunicación puntualmente. Y lo que digo siempre es: los procesos de comunicación no son un componente anecdotario o secundario de cualquier causa. O sea, cualquier causa, en el centro, en la médula, están procesos de comunicación. Cualquier causa que llegue más lejos. Si queremos algún proceso de transformación, si queremos lograr más donantes, más voluntarios, lo que sea que tengamos que querramos con nuestra causa, necesitamos incorporar a la comunicación desde el principio. Y eso, por supuesto, que pasa por entender que tiene que venir en los presupuestos, que tiene que tener la misma jerarquía que la dirección de incidencia, porque incidencia no va a lograr nada si no hay un proceso de comunicación paralelo. Y esto pasa por entender quién sí hoy entiende que la comunicación es fundamental para cualquier transformación. Y lamentablemente quien sí lo entiende son las grandes transnacionales que nos están intentando vender cosas que no necesitamos, de maneras que no las necesitamos, y que lo único que van a lograr es inundar el mar de plásticos y cuantas tragedias más puedan sobrevenir de ello. Ellos sí entienden muy bien de eso, y entonces le destinan la mayor parte de su presupuesto a marketing y comunicación. Y las organizaciones grandes también. O sea, si lo piensas, por ejemplo, las OSS más grandes, más chonchas en México, tienen equipos de comunicación muy robustos, agencias muy robustas, equipos muy bien montados, y no es que haya venido primero el dinero y primero
la solidez institucional y después las agencias y los presupuestos, sino al contrario, yo creo que hubo inicialmente procesos de comunicación muy valiosos que los llevaron a posicionarse al punto en el cual la necesidad de equipos de comunicación sólidos se convierte en algo más allá. U organizaciones como en la que estoy actualmente, en MDP, en MDP México, en donde venimos de una trayectoria de Estados Unidos. Y entonces en MDP Estados Unidos, con más de 1,000 empleados, con un equipo y una operación gigantesca, tienen equipos de comunicación gigantes, agencias de comunicación, las que te imagines. Cuando se busca replicar la experiencia en México, pues gran parte del presupuesto inicial se va a un departamento de comunicación. Y hoy por hoy puedo jactarme de que internamente en la oficina soy quien más equipo tiene, quien más recursos, etcétera, y trabajo de la mano con todos mis pares, desde el director médico hasta la dirección de desarrollo institucional, de la mano. Oye, qué bien que nos cuentas de MDP, porque, bueno, recientemente los tuvimos con nosotros y fue muy grato, pero además porque es una causa impresionante que ahorita espero que nos cuentes. Y esto que compartes, yo soy comunicóloga de formación también, y la verdad es que creo que hubo un momento en el que lo primero que cortaban de los presupuestos era comunicación, en todos lados, en gobierno, en las organizaciones públicas y privadas. Y ahora ha tomado un papel muy relevante. A mí me encantaría que esto que nos platicas, y que tienes toda la razón, cómo nos inundan de tantos productos, de estas necesidades de consumo y de muy malas noticias, pudiéramos inundar también al revés con muchísimas buenas noticias, como es el caso de lo que hace la institución en donde estás ahora, y también Techo y todas las organizaciones del sector, que tenemos cosas muy buenas que comunicar. Entonces, bueno, pues parte de este podcast es eso, y me encantaría que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo ahora y de lo importante que es comunicar la causa de NMDP, pero en inglés. En inglés, sí, lo sé. Pero cuéntanos las siglas y qué es lo que hacen para tenerlo más vivo otra vez. Ok, NMDP es una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer terapias celulares y a democratizar el acceso a terapias celulares y trasplantes de células madre en México. Básicamente tenemos la base de datos más diversa, más grande, de potenciales donantes de células madre no relacionados, es decir, pongámoslo en un caso concreto, a una infancia en el Instituto Nacional de Pediatría mañana le detectan leucemia, y después de todo el tratamiento la manera más segura y más fácil de curarle es con un trasplante de células madre. Nadie en su familia es compatible. Y eso sucede el 30%, el 70% de las veces. O sea, el 30% hay compatibilidad, el 70% no, y el 70% es allá afuera. Nosotros vamos, hacemos eventos de registro, registramos potenciales donadores y hacemos el match entre quien lo necesita, con quien puede donar. Le avisamos al que puede donar, vamos, lo llevamos a un centro de colecta, lo conectan, le sacan plaquetas, como en un proceso se llama aféresis, le sacan las células madre, las conectamos y se salva la vida. Eso de manera como súper sencilla, hay millones de cosas de por medio, y me gustaría regresar justo a la importancia de este tipo de cosas y de comunicar sobre las causas en un mundo inundado de malas noticias. Justo cuando venía para acá, el Uber me dijo: yo tengo la mala costumbre de escuchar las noticias todos los días. Claro, es una mala costumbre porque te deprimes. ¿Y por qué no? Híjole, entiendo que para él pueda decir: me voy a subir a trabajar todo el día y además voy a ver que por ahí ayer a un señor se le ocurrió bombardear unas escuelas en Irán, ¿no? O sea, que dices como, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Pero hay un punto en los procesos de transformación social que a mí me quedan muy claros, sobre
qué tipo de historias tenemos que salir a posicionar para que haya una perspectiva de cambio. Si salimos y nos comemos toda esa historia terrible constantemente y estamos viendo que la vida es una tragedia y pasamos de un genocidio a otro y las vidas valen de acuerdo al código postal en donde se nacieron, etcétera, pues la perspectiva de cambio también es muy limitada. El horizonte que alcanzamos a ver es muy limitado. Pero cuando vemos constantemente que hay muchas cosas buenas sucediendo, también cambia nuestra actitud. Por supuesto, claro. ¿No? Sin duda. Fíjate que hablando de la comunicación, de la manera de poner en el ojo público lo que hacen las organizaciones y regresando en el tiempo, yo me acuerdo, y no hace tanto tiempo, porque digo, yo tengo 29 años trabajando en la Fundación Alejo Peralta y recién entré y que no conocí el mundo de las organizaciones. Yo me acuerdo que únicamente escuchaba yo sobre alguna organización en medios cuando había una situación de crisis. Entonces, cuando algo pasaba en torno a la organización, un malentendido o efectivamente algo había sucedido, pues entonces ya la organización hacía una rueda de prensa y entonces ya salía en el foco público o te enterabas de que algo había pasado, alguien había metido mano ahí en esa organización y era la única manera de que la sociedad supiera de las fundaciones. Y eso generó mucha desconfianza en el público, en las organizaciones, de saber, híjole, no, pues, ¿por qué voy a tener que dar un donativo? ¿Quién sabe para dónde y por qué? Y por eso es importantísimo que las organizaciones tengan esta área de comunicación, donde el día a día se esté comunicando el gran esfuerzo que hacen estas fundaciones, organizaciones, instituciones, porque yo siempre lo he dicho, el prestigio de una organización lo construyes con mucho tiempo, te cuesta mucho trabajo lograr posicionarte, que tu objeto social se haga, pero para acabar con él, en un segundo lo vuelas, en un segundo el trabajo de años se puede ir. Y si tú le encomiendas a una persona de tu organización que no tiene experiencia en comunicación, ni sabe bien lo que están haciendo tus demás compañeros, ni la institución, un tuitazo, o un ex ahora, o un mensaje, un video, te puede meter en un grave problema. O sea, no es nada más el cacarear el huevo, es comunicar de una manera correcta, de que la persona que está encargada realmente esté con la camiseta puesta y que sepa y que pregunte y que lo revisen y que lo revisen varios antes de lanzar el comunicado, o sea, en 2 líneas, ¿no? Pero antes era así la manera. Ahora las redes sociales y la manera en que nos comunicamos facilita mucho, para bien, y puede ser también medio peligroso. Por eso la importancia de tener un área, una agencia, alguien que te diga por dónde hacerlo. Sí, hay 2 vías. Primero está la vía del riesgo, que es siempre latente, sobre todo cuando uno está en el ojo del huracán, cuando uno está intentando hacer un cambio, cualquiera que sea, porque básicamente las causas son, pues vamos a mover la aguja de algún lugar porque no estamos cómodos con lo que hay. Y con lo que hay vamos a mejorarlo. Y para que esa mejora suceda tenemos que hacer determinados giros. En ese momento probablemente alguien o alguna institución o algo no esté de acuerdo y empieza a haber confrontaciones. Es natural que existan las confrontaciones. Si no tenemos claridad en eso, podemos salir más mal parados. Por otro lado, está la parte como proactiva, que es decir, ¿a dónde quieres llegar? Y entonces, en función de a dónde quieres llegar, es que pues generas estrategias de comunicación que le hacen la vida más sencilla a cualquiera de tus áreas, cualquiera. Todas ellas tienen una incidencia puntual en un proceso de comunicación. A eso quería yo llegar ahora, que cuando pensamos en comunicación, también pensamos como, es muy fácil, ¿no? Te sientas y hablas y ya está, ¿no? Y no, detrás, esto que comentas es súper importante porque hay toda una estrategia que por lo regular es transversal a la organización
Y comunicar causas puede también ser muy complejo. Por ejemplo, esta causa de MDP es muy diferente de otras causas que hay en el sector y tiene una complejidad también. A mí me encantaría que nos cuentes ahora en este papel que tienes, que es muy relevante porque es una causa diferente, y en la experiencia que has tenido a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál ha sido así como un desafío que hayas enfrentado que nos puedas compartir? De wow, esto fue muy difícil, esto fue muy positivo, ¿no? Porque pues siempre nos sirve, ¿no? Los ejemplos siempre son muy ilustrativos. La realidad es que tengo 1000 ejemplos porque todo ha sido súper desafiante, pero a ver, hay uno que es, digamos, la principal objetivo que tengo ahorita, que es aumentar la tasa de disponibilidad de los potenciales donantes al momento en el que se les avisa. Básicamente el proceso es, pues nosotros le levantamos el teléfono y le avisamos a alguien, hiciste match, puedes salvar una vida. Como que lo lógico sería decir, pues va a decir que sí, ya te dio su saliva, hizo una prueba, se registró contigo, dijo que sí, te firmó lo que tenía que firmar para que todo el proceso fuera legal, como transparente, vio que somos una organización súper seria, etcétera. En muchos casos dicen que no y dejan de contestar. Y entonces uno dice, wow. ¿Y como qué razones, digamos, serían las principales que no? Hay muchos miedos, muchísimos miedos. Hace poco, por ejemplo, hubo un video de una madre explicando que a su hijo lo habían abordado en un centro de registro, algún voluntario de NMDP, y le había invitado a donar células madre, a ser potencial donador, porque ni siquiera es donar, es súmate a la base de datos y igual y algún día puedes hacer match. En algún momento podrías, ¿no? Y entonces, claro, obviamente el joven llegó, le contó a su mamá, y la mamá quedó infartada, porque la cantidad de información era un hueco, y entonces la señora decía, no, es que llegaron a mi ciudad y dijeron que te llevaban, te pagaban, cosa que además no hacemos porque nosotros no le pagamos a nadie, te pagaban, le daban viáticos para ir a la Ciudad de México y obviamente se lo quieren llevar, y entonces es como quitarle un órgano, ¿no? Claro, tal cual, sí. O sea, ¿no? parece que de la información. Claro. Que además es muy interesante porque uno de los ejemplos en comunicación más recurrentes es el caso de el riñón y el robo de órganos, este mito urbano, ¿no? Cómo es un mito urbano que se ha esparcido de manera tan sencilla y ha llegado a tantos lugares. Entonces, claro, esta historia la pone ahí afuera y explota, ¿no? Y súper mala propaganda, ¿no? O sea, ¿cómo? Todo lo contrario a lo que nosotros queremos decir, y así por una causa de desinformación. Por una desinformación puntual, que eventualmente tendrá incidencia en que cuando le hablen a los hijos de otras personas, van a decir, no, muchas gracias, qué miedo. Claro. Porque yo donar un órgano, no hay manera. Cuando no saben que probablemente no estén conscientes que es como irse a sacar sangre, y que eso le va a salvar la vida a alguien. O sea, ya está, es un proceso muy sencillo, muy poco invasivo, y es un proceso que te va a cambiar la vida a ti como donante. Es que eso es lo que justo te preguntaba, porque, o sea, sin duda la causa de NMDP es muy compleja, ¿no? Y pareciera que implica como muchísimas cosas cuando es ir, registrarte. Además hay un límite de edad, ¿no? Y es muy sencillo el registro que se puede hacer. Ernesto y yo tuvimos la oportunidad de ir el año pasado a la cena de gala, y fue muy emotivo ver el match que hubo con una chica, ¿no? Y la familia. Y a mí me conmovió muchísimo porque la mamá del niño al que le donaron las células madre decía, es que ella es su segunda mamá porque le devolvió la vida. Entonces es poderosísimo lo que se puede hacer a través de causas como la que defiende NMDP, la que promueve. Así es que yo les invito a que pues nos informemos más antes de descartar o de hacer una mala
publicidad de una mala información, que eso pasa mucho en el sector, ¿no? Estas malas informaciones desvirtúan las causas tan importantes. Porque también las malas noticias en general son muy atractivas. Hay un chart y un par de investigaciones sobre la viralidad de los contenidos. Y durante muchos años como que la lógica era, si son contenidos negativos, llegan más lejos. Por esto. Pero cuando le empezaron a rascar los investigadores y las investigadoras al respecto, encontraron que no se trataba de si era negativo o positivo, sino si era de alta intensidad del contenido. Es decir, el enojo, las cosas que a ti te enojan, que te dan furia, que te mueven a nivel negativo, te llevan a actuar. Y normalmente el actuar es compartir. El actuar es dejar un comentario, etcétera. Entonces esos contenidos llevan más lejos. Versus las emociones positivas de baja intensidad, dices, ay, qué lindo. Sí. Pero las emociones positivas de alta intensidad, como las bromas, que te causan carcajadas, inmediatamente las compartes. Y por eso gran parte de los contenidos positivos que están moviéndose son chistes. Entonces, a ver, tenemos que desde este lado asumir nuestra responsabilidad y decir, ok, tenemos que mejorar el tipo de contenidos que estamos poniendo allá afuera, tenemos que mejorar las narrativas, cómo lo estamos contando, y tenemos que estar a la altura para ganarle a todas esas cosas que van a seguir saliendo, sí o sí. Sí o sí, y no, tampoco le podemos dejar la responsabilidad siempre a la audiencia. Hombre, sí hay una responsabilidad y hay que todo el tiempo empujar, pero por ahí también la gente consume lo que es más atractivo. Y tenemos que llegar a ese nivel de... Es que es como un vicio, ¿no? O sea, estamos como sociedad acostumbrados a esta comida chatarra de información. Uh-huh. Entonces, yo creo que ya es tanta esta todo el tiempo costumbre de estar escuchando noticias tan negativas, que ¿cómo hacemos para revertir ese efecto y que nos acostumbremos a comer, a consumir noticias saludables? Noticias como las que ocurren en nuestro sector, como la que ustedes hacen, como la que tú has pues hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Entonces creo que eso es un gran desafío que tienes en tu labor. Y ya nos contaste qué pasó con la señora. Sí, o sea, a ver, con la señora no ha pasado mucho. Estamos intentando, de hecho, contactarla en estos momentos para ver si podemos hacer un contenido en colaboración. Ella quiere likes, evidentemente, y creo que podemos dárselos en conjunto. Hagamos algo en lo que todos ganemos, porque esos cambios sí, ciertamente se pueden hacer, pero también sé que es un ejercicio del sector, y ahí ejercicios como el que ustedes tienen con este podcast es clave, porque tampoco hay muchos actores sobreviviendo y dándole y dedicándole su tiempo y haciendo la talacha que esto implica, la cámara, la postproducción, etcétera, compartiendo, llevándolo más lejos. Y si nos quedamos sin esos huecos, pues eventualmente sí va a estar la audiencia a merced de lo que digan quienes en realidad solo están buscando tráfico. Claro, y sin fundamentos y engañando. Fíjate que ahorita me recordaste, ya no lo tenía yo en la mente, a nosotros nos pasó en 2 ocasiones algo similar. Nosotros tenemos una campaña, es la única campaña que tenemos de recaudación, no de fondos, son donativos en especie, en una campaña que tenemos en invierno, cobijas y juguetes. Tiene años. Esto viene desde los años 60 con el fundador de Grupo Yusa. Él lo hacía de manera voluntaria, cuando él muere lo adopta la fundación y entonces lo abrimos al público. Y ha tenido mucho éxito. Y en alguna ocasión, como lo hacemos público para ver quien quiera nos puede acompañar como voluntarios a las comunidades a entregar o donar algo, ¿no? Y un día, me acuerdo, iba yo a ir a un concierto en el Auditorio Nacional, estaba yo formado para entrar y dije, pues, me llegó una notificación y veo que alguien en el Facebook, en el cartel que acabábamos de lanzar en la mañana con la campaña, alguien empezó a poner ahí que era mentira, que seguramente nosotros lo vendíamos, bueno, ya sabes, estas cosas, ¿no? Y entonces veo quién es y empiezo a seguir, ¿no? A ver qué onda. Tenía abierto su Facebook, empezó a ver sus publicaciones y veo que se dedicaba a esto. Como este coraje, este sentimiento de enojo social, ya sabes,
Y entonces lo contacto, se lo mando a mi jefe y le digo, vea, está esto, vamos a invitarlo a que nos acompañe a la comunidad integral. No le vamos a pedir nada, nosotros vamos a ofrecerle que vamos por él a su casa, lo llevamos, lo regresamos y que vea a los voluntarios, porque nuestros voluntarios es la misma gente que dona, ¿no? Bueno, esa fue la primera vez, fue un ejercicio complicado porque no quería y nos colgaba al principio y esta campaña dura 3 meses, por decirte. Entonces no lo acosamos, pero de repente le mandamos un mensajito, lleva a sus hijos, lleva a su esposa, nosotros vamos por él. Le va a gustar la experiencia. Y fue. Al regreso el señor lloraba. Oye, pero qué logro que sí fuera. Logramos que nos acompañara. Que fuera. Íbamos con él en la camioneta y pidiendo disculpas, ¿no? A lo que voy es lo importante, además de saber comunicar, no soltar luego estos casos, no callar. Cuando te están difamando, cuando están haciéndote mala campaña, también decir, oye, a ver, ¿qué está pasando, no? Y también afrontar las cosas, porque luego muchas veces, por temor, por no querer hacer las cosas más grandes, hay que saber luego también cómo manejarlo, ¿no? Pero yo creo que es importante hablar y decir, oiga, estamos haciendo todo esto y además no es así. Sí, ¿no? la típica marca que borra el comentario negativo, ¿no? Exacto. Pues no, déjalo abierto. Además, claro. Si estamos en este sector, bajo la lógica de la discusión va a llevar al conocimiento y hay que confrontar ideas, pues órale, dime y vamos a ponerlo todo en el público y vamos a generar. También hay algo positivo en la confrontación, que es la confrontación sí o sí lleva a cosas mucho más genuinas. A mí tampoco me gustaría que tuviéramos unas redes en las cuales todo el mundo te aplaudiera. Eso significaría que le estás hablando solo a la gente que cree en ti. Cuando hay un mundo entero. O sea, si regresando a la pregunta anterior, si hoy nosotros tenemos un problema de disponibilidad de personas a las que les hablan y dicen que no, es porque hay muchas ideas negativas allá afuera. Yo tengo que saber quiénes son esas personas y tengo que ir y hablarles directamente. En un tú a tú, necesito llegar a esa comunicación. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? No. O sea, ¿qué hay detrás de del pensamiento de esa persona? ¿Por qué ha atravesado su historia que trae este coraje, no? Y que hay un libro y una metodología buenísima que a mí me gusta mucho de negociación. Creo que se llama Never Split the Difference. En español creo que es Rompe la barrera del no. De alguien de apellido Boss con B chica. Y es maravilloso porque parte de la lógica de que todas las cosas están sujetas a negociaciones y que la mejor manera de negociar es primero identificar a la otra persona y hacer un trabajo de empatía. Algo tan básico como decir, pues por ahí esta señora genuinamente estaba preocupada, me voy a sentar, la voy a escuchar, hacer el trabajo de escucharla, y sobre el trabajo de escucharla voy a primero reconocer su sentimiento. Los sentimientos yo creo que todos son siempre válidos, y entonces hay que reconocer su sentimiento y después a partir de ahí trabajar en llegar a los puntos de acuerdo que uno está buscando. Pero de nuevo es un punto clave en cómo te acercas a las audiencias, no soltando un mensaje con un megáfono o un espectacular gigantesco, sino en una genuina comunicación, en un ping-pong, ¿no? Yo totalmente de acuerdo y me pongo en el lugar de esa señora y digo, claro, yo también estaría muy preocupada de que abordaran a mi hijo y no sé quién, ¿no? Se lo quieren llevar o no llevar, porque por supuesto ya no tiene el contexto de qué es lo que ustedes hacen ni de nada más. Y como ella debe haber muchas otras personas que pueden tener una idea equivocada. Entonces creo que eso que dicen es súper relevante porque sí estamos acostumbrados a querer siempre recibir cosas positivas. Y abro esto porque para mí esto es una invitación a que las personas que han tenido una mala opinión de las organizaciones, porque se ha hecho muy viral y muy público también en años anteriores, que se acerquen a conocer la grandeza que hay en este sector de personas muy comprometidas que trabajan por el bienestar, por el desarrollo positivo, por el bien público, porque finalmente eso es lo que hacemos en el sector, el bien público. Y de verdad que
cómo se transforman vidas a través de personas como tú y como tú y como muchas otras personas que trabajamos en este sector. Sí, yo también les invitaría a que si hay alguien dentro de su audiencia que no está convencido de esto, que también salga a debatir al respecto. Y entonces ponga en los comentarios, no, yo no estoy de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Y entonces discutamos y entonces entremos en estas discusiones de preferencia constructivas, por supuesto, pero respetuosas. Siempre, bueno, partiendo de la construcción y del respeto mutuo, pero sí partiendo de la discusión. Y entonces que nos cuenten todas las historias de por qué no confiarías en una organización, por qué, de dónde viene esa desconfianza. El miedo o esa desconfianza, ¿no? Si has tenido alguna experiencia negativa, sería también sano conocerla. Exacto, y a ver, o sea, en el caso puntual de esta señora, yo me pongo a pensar y digo, en un país con la cantidad de desaparecidos que tenemos acá, o sea, por supuesto que hay que dudar de quién sea, y como papá, 100%, toda la vida, mi hijo es lo primero y lo más importante que tengo, y voy a inculcarle que dude de todo en este país más, ¿no? Sin que yo suponga perder la capacidad de crítica y autocrítica, y mucho menos de solidaridad con causas como la que tenemos en MDP. Por supuesto. Yo creo que es fundamental el tema de la comunicación. Fíjate, nuestra plática iba a ir por otro lado, nuestra charla iba por otro lado, incluso en el principio, toda tu historia de tu familia, pensé que nos iba a llevar por otro lado, y yo creo que esto es apasionante. A mí, bueno, al tener un podcast aquí con Marilu, creo que nos gusta este tema de la comunicación, el tema de poner en la mesa temas importantísimos, causas muy importantes, la experiencia de las personas que se han sentado aquí con nosotros a conversar, es el objetivo principal de este podcast. Poner claridad en este mar de información y de saturación de cosas, poner claridad en lo que hace la gente. De verdad te agradecemos mucho que nos hayas llevado por ahí, porque ahora sí que fue de manera natural. Y yo quiero que antes de despedirnos, porque ya se ha pasado el tiempo rapidísimo, Marilu te va a invitar a un reto. Un reto es pues ¿cómo le podemos llamar? Es una invitación. Es una invitación. Que hacemos siempre al cierre del podcast con nuestros invitados. Y a lo mejor es un poco reto porque siempre tenemos gente entrañable en nuestras vidas, y eso luego lo vuelve un poco reto a lo que Marilu te va a pedir. Así es, Pablo. Mira, aquí tenemos una tradición que es muy bonita, a mí me gusta mucho, porque es volver a repensar toda esta trayectoria que ya nos contaste de tu vida, regresarte otra vez a mirarla, que creo que eso es un ejercicio muy lindo, y pensar, si hoy tuvieras, porque bueno, hoy tienes en este espacio, te vamos a pedir que le dediques este espacio a alguna persona que a lo largo de tu trayectoria te haya marcado para dedicarte a lo que hoy te dedicas. Porque te pudiste haber dedicado a hacer negocios, a hacer comunicación en algún medio, pero elegiste estar aquí trabajando por un sector maravilloso, dedicándote a lo que te dedicas. Hoy, ¿a quién le dedicarías este espacio pensando en qué te marcó para hacer esto? Yo creo que en general las causas asociadas al darle tu vida a alguien más tienen que ver con el género. Creo que tienen que ver con los cuidados, que son de mujeres. En mi caso, se lo dedicaría sin pensarlo a mi abuela y a mi bisabuela, que son quienes estuvieron ahí siempre. Mi abuela además fue una líder sindical en El Salvador, maravillosa, y durante muchos años creímos que había sido el abuelo el que había dado la línea política a la familia, y claro, y no, venía de la mamá, venía de mi abuelita, que después en el exilio vino a quedarse conmigo y con mi familia acá unos años en México, o bueno, una temporada, y entonces por supuesto que se lo dedicaría a ella y a mi bisabuela, que también asumió muchas labores de cuidados conmigo cuando era muy chiquito. Creo de nuevo que
el futuro es feminista, sin lugar a dudas, y hay que asumirlo, y hay que decir, y hay que reconocer que eso ahí está, ¿no? Pues muchas gracias, wow, qué maravilla. Me encantaría conocer más de la historia de tu bisabuela. Justo eso iba a preguntarte. ¿Existe o hay plan de que exista un libro, algo de la historia familiar? Porque, digo, si existe, que nos dé el título, porque qué interesante. Sí. Y además que en este espacio, para el cierre, le dediques a tus raíces, ¿no? Y que sean mujeres. No sé si existe el libro o no existe, o no han escrito las memorias de la familia. Ya debería. Ciertamente, cuando me pongo a pensarlo, además hay unas historias maravillosas de por medio que editorialmente yo estoy seguro que tienen muchísima carnita. No existe, tengo 2 grandes pendientes, en realidad 3. Un libro de comunicación, tácitamente, ahí va, tengo bastantes páginas avanzadas. Si Juan del Cerro viera esto, se va a carcajear, porque estoy seguro que va a decir, llevas años con eso, ya debió de haber salido. Otro, un libro sobre una historia en específico, un análisis en El Salvador, y este tercero que es pues un poco la vida de los cuidados y lo que ha sucedido en la familia. No, de tus mujeres, de las mujeres de tus ancestras. Oye, está pues, increíble. Muchas felicidades por la familia, muchas felicidades por la trayectoria, y estamos seguros de que ahora en MDP vas a hacer un gran trabajo. Nosotros conocemos muy bien el trabajo porque hay un episodio dedicado a la organización. Hemos estado en la organización, incluso han estado conmigo en mi oficina también, y si usted quiere saber más sobre lo que ellos están haciendo, por favor ve el capítulo, entren a la página web, si alguien quiere saber, se quiere inscribir, exacto, recuérdanos la página, por favor. NMDP México, NMDP México, en redes sociales, .org en la web. Si se quieren registrar como potenciales donadores, en la web agendan una cita para irnos a ver a la oficina. El registro es muy sencillo, el suave en la boca y ya está. Pero cuéntanos, nada más dinos el rango de edad. De 18 a 35 años. Eso es importante. Eso es muy importante. A quienes ya nos duelen las rodillas pueden colaborar de otra forma, pueden ser benefactores, pueden donar siendo benefactores, hay muchas posibilidades, o pueden hacer voluntariados, pueden acompañarnos, pueden informarse, pueden difundir lo que estamos haciendo, pueden seguirnos en redes y hablarles de nuestra causa a las juventudes. Pues muchísimas gracias, Pablo, por este podcast tan interesante. Y gracias, Ernesto. No, gracias a ti, Marilu. Y recuerden que este podcast, así como los anteriores, están disponibles en Apple Podcast, Spotify, YouTube y Amazon Music. Le damos las gracias a Casa Cemefi, le damos gracias a Robert, que nos acompañó el día de hoy. Y pues síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, charlas con expertos en filantropía sobre las vivencias que marcaron su camino y su visión profesional para ayudar a otros.